Señores, gracias por continuar con nosotros. Aquí ya nosotros presto para conversar con nuestro invitado de la noche en la entrevista de hoy, que recae sobre el señor Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, filial Santiago. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches. Agradecer la invitación que me hacen para hablar de un tema importante, hablar de educación. Miguel, hoy... Educación. Sí, primero hoy conmemoramos el 162 aniversario de la restauración de la República. Como maestro, formador en las aulas, quisiéramos oír su opinión con relación a este día. Mira, la guerra de la restauración, tal y como lo dice el nombre, es para restaurar la independencia que se había perdido con la anexión a España, una ejecución de Pedro Santana. Y Santiago de los Caballeros, hay que resaltar que es la cuna de la guerra restauradora, y por eso hay que decir con toda energía y con toda fuerza que Santiago es Santiago, porque Santiago, aun cuando es la segunda ciudad en importancia del país, ha sido una ciudad de grandes hombres, de grandes mujeres, de grandes hechos históricos como la Guerra de la Restauración. Reiteramos, la Guerra de la Restauración que se inicia con el grito de Capotillo, pero que luego el escenario fundamental de esta guerra es la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y a propósito de restauración, pienso que hace falta restaurar la educación de la República Dominicana, porque con tantas situaciones, con tantos problemas, necesariamente no ha sido suficiente la aprobación del 4% para la educación, y tal vez tengamos que hacer nuevas jornadas similares a las jornadas de reclamo a favor del 4% para la educación, para que consigamos una restauración, ya no solo en el ámbito político-social, como fue lo que logró la Guerra de la Restauración en 1863-1865, sino que ahora logremos una restauración en materia educativa. Así es, profesor, y hablando de restauración, hay que restaurar el sistema educativo. Estaba muy bien, se ha ido perdiendo todo, no hay profesores, no hay personal docente, no hay aulas. ¿Está listo el sistema educativo del país para dar inicio al nuevo año escolar? Mira, decirte que el año escolar de hecho inició, y esta es la segunda semana de inicio del año escolar. Se ha estado trabajando en jornadas de capacitación, las jornadas de verano que se llevan a efecto cada año, pero la ciudadanía en sentido general asume que el año escolar inicia con la entrada de los alumnos, de los niños, de las niñas, que ocurrirá el día 25. Y nos vamos a encontrar en un inicio de año escolar, tal como tú dices, cargado de situaciones, cargado de precariedades, falta de espacio para albergar a toda la población que desea estar recibiendo educación pública, y se ha denunciado de manera reiterada la falta de cupo, y esto se debe, bueno, en primer lugar a que de manera no planificada se llevó a cabo lo de la jornada escolar extendida, y el uso de los espacios se redujo en un 50%, y se debían construir aulas al mismo ritmo que se iban llevando centros educativos a jornada escolar extendida. Eso no ocurrió, y entonces al día de hoy nos encontramos con un enorme déficit de aulas y falta de cupo para albergar a los hijos de las familias que desean estudiar en los centros de educación pública. Y el panorama es tétrico, y Santiago es un reflejo de lo que pasa en el resto del país. Por ejemplo, el director de infraestructura escolar estuvo aquí aproximadamente hace 2 meses, se comprometió a que iba a erogar los fondos necesarios para que aquellos planteles que estaban en proceso de construcción pudieran ser terminados y entraran en operación para el día 25. Lamentablemente no ha sido así, y nosotros hemos mencionado y mencionamos aquí el caso de 24 aulas que se construyen en el Politécnico Las Mercedes, no entrarán en operación, y tenemos un plantel en la Villa Olímpica que debía albergar estudiantes de la Escuela Padre Vidal y estudiantes de la Escuela Ana Josefa Jiménez, ambas sobrecargadas de estudiantes y con una enorme demanda de las familias para inscribir los niños que todavía no se han podido inscribir. Lamentablemente tampoco podrá entrar en operación. Pero tenemos que citar el caso de la Escuela Camboya, que se construye en el barrio Francisco del Rosario Sánchez, en donde también se está a la espera de ese plantel,
porque ahí tenemos la escuela María Elena Cruz, abarrotada de estudiantes y las familias en espera de que ese plantel entre en operación para que los niños puedan recibir docencia en otras condiciones ahí, tampoco entrará en operación. Y así podemos seguir mencionando casos como la escuela Mélida Giral y la escuela Arturo Jiménez, que en ambos centros educativos las aulas del nivel inicial fueron sometidas a un proceso de reconstrucción desde el inicio del pasado año escolar. Y todo el pasado año escolar, los niños de esos centros educativos, los niños del nivel inicial, estuvieron recibiendo docencia en condiciones totalmente inadecuadas, expuestos a un constante peligro. Déjenme decirle que al día de hoy tampoco esas aulas están listas para entrar en operación. De igual manera, en el caso de la escuela Santiago Guzmán Espaillat, en donde se construyen varias aulas para el nivel inicial y tampoco están listas. Ese es el panorama. Y entonces a toda esta situación de la infraestructura escolar se suma lo que decías al principio: falta de personal docente, falta de personal administrativo, falta de personal de apoyo. Entonces, cuando miramos ese panorama y a eso le sumamos que el propio director del Instituto de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, ha dicho que no están listos los uniformes y los útiles escolares, entonces nosotros nos volvemos a preguntar qué es lo que está pasando con los recursos del 4%, qué es lo que está pasando con la planificación que debe tener el Estado Dominicano y en este caso el Ministerio de Educación, que es el responsable de garantizar educación de calidad, dicen ellos, a los hijos del pueblo, que es un mandato constitucional y que es un derecho universal, de manera que todo este panorama debe motivar la reflexión de las autoridades del gobierno, del presidente de la República, porque definitivamente que Dios nos coja bien confesado, porque no vamos a iniciar bien este año escolar. Ha sido recurrente porque son problemas del sistema, de la sociedad dominicana como tal, pero como que este año la situación es todavía más tétrica en términos del inicio del año escolar. Decirles a ustedes que desde la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, estamos, como siempre, en la mejor disposición de dar todo cuanto podemos dar, porque queremos ser garantes de educación de calidad para los hijos del pueblo. Pero no basta y no es suficiente con el deseo de la Asociación Dominicana de Profesores, no es suficiente la vocación y la entrega de los docentes de la República Dominicana. Hace falta una intervención del Estado, un Estado en capacidad de planificarse y de dar respuesta a lo que se le necesita dar respuesta para que se logre ese derecho constitucional y universal que es el derecho a la educación, y para lo cual la sociedad ha reclamado y ha peleado y ha logrado la asignación del 4%, pero desgraciadamente hemos tenido autoridades que han sido capaces de la incapacidad de devolver dinero del presupuesto del 4% porque no encontraron en 2 años consecutivos que el anterior ministro de Educación le sobró una millonada del presupuesto de educación, lo que manifiesta que definitivamente hace falta mucho más capacidad, mucho mejor planificación para que logremos lo que es una aspiración de la sociedad dominicana y un decir de los gobiernos que ha tenido el país, educación de calidad, pero no basta con decirlo, faltan las acciones adecuadas, correctas, planificadas para que logremos ese propósito. Estamos hablando, Juan, con Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago. Miguel, quiero entonces preguntarle, ¿por qué siempre educación deja todo para última hora? Si saben que el año, la fecha, entran ahora, creo que luego del 20, inicie el año escolar. ¿Por qué lo dejan para último? Y también quiero preguntarle con relación al déficit de aula, ¿este año es mayor que el anterior? Por favor. Sí, ciertamente este año es mucho mayor el déficit de aulas. Las propias autoridades han orientado que se haga un registro de los niños que acuden en busca de inscripción, que no encuentran cupo, y han dicho que como una decisión de urgencia van a instalar aulas móviles, que van a alquilar locales. Al día de hoy nosotros no tenemos evidencia de en Santiago dónde se están instalando esas aulas móviles,
de manera tal que hay una cantidad importante de estudiantes que va a iniciar el presente año escolar con retraso, porque puedo citar el caso de los estudiantes de la Escuela Rafaela Jiminián de Cruz, que son más de 900 estudiantes en 2 tandas, y eso se debe a que al finalizar el pasado año escolar, en una evaluación que hizo el Ministerio de Educación, el Departamento de Infraestructura Escolar, determinó que ese plantel no está en condiciones de seguir operando, que puede colapsar en cualquier momento, pero a pesar de que eso fue un diagnóstico realizado a final del pasado año escolar, todavía al día de hoy las autoridades del Ministerio de Educación no han podido establecer con claridad y precisión a las familias de esos más de 900 estudiantes donde estarán recibiendo docencia. Eso es parte de la situación que tenemos, y como digo, lo que pasa en Santiago es un fenómeno que se generaliza en el resto del país, y vuelvo a insistir, nosotros desde la ADP tenemos la aspiración de que en algún momento se pueda superar esa falta de planificación, esos niveles de improvisación que las autoridades no han sido capaces de superar, porque ciertamente, como expresan, si saben que hay situaciones, si saben que terminamos un año escolar con falta de personal docente, personal administrativo, con falta de aulas, ¿cómo es que no se han podido concatenar las acciones para poderle decir al país, tenemos tantas aulas listas para que entren en operación, tenemos resuelto lo de los uniformes, tenemos resuelto lo de los útiles escolares y hemos designado tantos maestros, tanto personal de apoyo, tanto personal administrativo? Parecería que se está en otra cosa y no exactamente en lo que se tiene que estar, que es planificando de manera correcta y ejecutando un presupuesto del 4%, que, como dije anteriormente, fue reclamado y fue logrado a través de las luchas de la sociedad. A través de muchas luchas, profesor, fue logrado eso, ¿eh? Así es. Y lo vieron como un triunfo personas que no estaban involucradas en eso, pero nada. Profesor, pero a su pensar, y con tantos inconvenientes, tantas disyuntivas que hay, ¿iniciará el año escolar en la fecha que está pautada? ¿Qué dicen las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Será posible esto? Se mantiene el llamado para el inicio del año escolar, para la entrada de los niños el día 25. El Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, en una rueda de prensa que se efectuó esta misma semana, ha dicho eso, que está en la disposición. Sin embargo, yo debo puntualizar, y el Comité Ejecutivo está debidamente enterado, que en Santiago, a todos los problemas que hemos mencionado anteriormente, se suma un ingrediente adicional, y es el de que las autoridades de educación a nivel local no han entendido que vivimos en un estado de derecho, que vivimos en una democracia, y han estado acosando laboralmente a los docentes y han estado confrontando a la Asociación Dominicana de Profesores a tal nivel de agredir a la dirigencia de la ADP de manera verbal en una reunión que sosteníamos o intentamos a través de este documento que llevamos a la Dirección Regional de Educación, presentando las situaciones y los problemas que hay en términos del manejo de los recursos humanos en los diferentes distritos educativos, y lo que recibimos fue agresiones verbales de parte del señor director del Distrito 05. Nosotros hemos dicho que es inaceptable el que se estén trasladando docentes de manera compulsiva, mientras se le está negando el derecho a ser trasladado a los docentes que lo han solicitado. Pero lo otro es que se está pretendiendo, por disposiciones y por orientaciones partidarias, designar coordinadores pedagógicos en los centros educativos. Nosotros hemos dicho, incluso en un documento que publicamos ayer, estamos llamando la atención del señor ministro de Educación y la intervención de él para que aquí en Santiago el trato a los docentes sea distinto al que se le ha estado dando hasta ahora, porque si no se detienen esas acciones de persecución y de hostigamiento a los docentes y a la dirigencia de ADP, definitivamente iniciaremos el día 25, pero a partir del día 25 vendrán las protestas, porque no podemos permitir
que en pleno siglo XXI, en una sociedad como la República Dominicana, que dice ser democrática, estemos permitiendo maltratos, atropellos a la clase docente, porque además de que nosotros somos ciudadanos, que somos seres humanos, somos profesionales de la educación, de manera que en manos del señor ministro de Educación está el que aquí las cosas sean distintas, porque si no hay una intervención del ministro de Educación y las autoridades educativas insisten en maltratar, en atropellar a los docentes, definitivamente estaremos en protesta una vez se ha iniciado el año escolar. Profesor, usted ha mencionado en varias ocasiones que han sido maltratados, pero ¿qué se puede esperar de un funcionario de quinto nivel, verdad? Como quizá lo es el de educación aquí abajo, y no por menospreciarlo ni por hacerlo en términos despectivos. Si el propio presidente de la República, cuando está en la semanal, a los periodistas les responde con una respuesta que es atropellante, si eso es el presidente de la República que lo hace con periodistas, con la clase nuestra, ¿qué se puede esperar de un funcionario que está muy por debajo, que se cree amo y señor y que porque está en esa función piensa que eso va a ser eterno? Si el presidente lo hace, ¿qué van a hacer sus subalternos? Harían más que eso. Porque nos damos cuenta en la semanal, cada vez que alguien le pregunta algo al presidente, de la forma que él responde, una forma como con dolor, una forma como con coraje, y al fin y al cabo le da un boche a la persona disfrazado de que es otra persona que maneja el tema. Dime usted, ¿qué podemos hacer ahí? Mire, antes, Juan, de concluir, Miguel, quiero preguntarle algo con relación, quizás ya no con el inicio del año escolar, ni los planteles, ni los maestros. Usted ya ha hecho una descripción, una radiografía de lo que podría suceder con el inicio del año escolar. Hubo, Miguel, una profanación a nuestro himno nacional, un grupo de individuos distorsionó las letras. Quiero oír la opinión suya con relación a esto. Es preocupante el nivel de degradación al que está llegando la sociedad dominicana. Es preocupante lo que ha expresado el colega periodista de la forma en cómo funcionarios de alto nivel y de mediano nivel y de bajo nivel se comportan frente a la sociedad, a todos los estamentos. Y bueno, tiene que preocuparnos el que algo tan sagrado como las letras del himno nacional de la República Dominicana haya personas que opten por hacer cosas de esa naturaleza. Esa acción ha recibido el rechazo y el repudio de la sociedad en sentido general, y nosotros rechazamos y repudiamos también esa acción, y de seguro que las autoridades, por un mandato constitucional, tendrán que actuar, porque este tipo de cosas definitivamente no se puede permitir. Todo lo contrario, la República Dominicana, que ha costado tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y hay que situarse en 1844, la Guerra de Independencia, y en 1863, la Guerra de la Restauración, y luego en abril del 65, y así, todo el esfuerzo y batallar que ha costado mantener en alto la dignidad del pueblo dominicano, sus símbolos patrios. Definitivamente en el siglo XXI no se puede permitir que ninguna persona o grupo cometa este tipo de acción y se quede impune, de manera que nosotros insistimos en rechazar esa acción y en reclamar de las autoridades competentes actuar para que a nadie más se le ocurra repetir acciones de esta naturaleza. Muy bien, Juan. Bueno, señores, de esta manera, con palabras exactas, y lo que está pasando ahora mismo con el sistema educativo y el año escolar que inicia, o ya bien decía el profesor, que inició de una manera administrativa, pero con los estudiantes inicia el 25, vemos cuál es el panorama que hay, cuál es la situación que tenemos. Sea usted el jurado y vea a ver qué usted va a hacer para también usted colaborar con el sistema educativo. Sabemos que es responsabilidad del gobierno, pero también nosotros como padres también tenemos que ver qué podemos hacer. Pero la principal función del gobierno es esa. El profesor lo ha explicado todo lo que hay, el déficit, todo lo que está pasando,
y dice él que contra viento y marea, no fuera una palabra de él, por eso la digo yo, se va a iniciar el 25. Vamos a ver qué va a pasar. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la mesa de entrega semanal. Para nosotros más que un placer, es un honor contar con usted siempre o con personalidades que nos hablen exactamente lo que el pueblo quiere escuchar. Gracias, las puertas están abiertas. Cuando desee, les recibimos por aquí. Nosotros vamos a la pausa. De inmediato retornamos con más de este espacio, entrega semanal.